¿Cuáles? Sí, callo óseo Calio óseo, y metabolismo óseo. metabolismo óseo. Deu tudo certo aí, Thaís? Calio óseo. Bien. Bueno. Ahí se ve, ¿no? Bueno, chicos, arrancamos. El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas. Uno que es el callo óseo y otro que es el metabolismo a nivel óseo, ¿sí? ¿Qué entendemos por callo óseo? Es todo el proceso de formación, ¿sí? Inflamatorio, fisiológico, que se presenta a nivel de la fractura, ¿sí? Que tiene como finalidad tener una consolidación ósea, llegar a la consolidación ósea. Y nosotros, para poder entender todo esto, tenemos que recordar principalmente cuáles son las células que se encuentran presentes en el hueso. Para esto, no sé si ustedes se acuerdan, los osteoclastos, los osteoblastos, los osteocitos, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta cuáles son los principales conceptos y cuál es la principal función de estas células, ¿ok? Dentro de lo que es el hueso, tenemos a lo que es el osteocito, que es la célula más abundante en el hueso, ¿ok? Así que eso tienen que tenerlo en cuenta, que es el encargado del mantenimiento óseo. Al ser esta la célula más abundante, esta puede cumplir la función de osteoblasto o puede cumplir la función de osteoclasto, ¿ok? Así que bueno, dentro de la consolidación ósea, el osteocito cumple una función primordial, ¿sí? Después encontramos lo que son las células progenitoras, que son las células madre. Que estas células madre, ¿sí? Se pueden dividir ya sea como osteoblasto y ya sea como osteoclasto. Y acá vienen estas otras dos células que también son importantes, que son el osteoblasto y el osteoclasto. ¿Cuál es la función del osteoblasto? Su principal función es la formación de matriz ósea, es ayudar a formar hueso, ¿sí? Y la función del osteoclasto es encargado de la reabsorción ósea, es el que se encarga en la última parte de la formación del callo óseo, que es la remodelación, es el que se encarga de ayudar a remodelar lo que es la parte ósea, ¿sí? Existen distintas patologías en las que va a existir una alteración en la función del osteoblasto o en la función del osteoclasto, como por ejemplo en los tumores. En la patología tumoral existen ciertos tumores que van a secretar ciertas sustancias que van a generar, por ejemplo, una inhibición en el osteoblasto. Y si genera una inhibición en el osteoblasto, va a generar un aumento en la función del osteoclasto. Es por eso que el hueso se va a generar una fractura patológica por una alteración en este equilibrio entre osteoblasto y osteoclasto, ¿sí? Así que bueno, tomen en cuenta esas tres células principales, que es el osteocito, el osteoblasto y el osteoclasto, ¿ok? Bien, acá podemos ver en las imágenes las distintas fracturas que nosotros podemos tener, ¿sí? Y estos son los distintos procesos por el cual va a pasar el hueso hasta llegar a la fase final, que es la remodelación del hueso. Así que, ¿cuál es la primera etapa? Es la formación del hematoma fracturario, ¿sí? Este hematoma fracturario se va a presentar inmediatamente dentro de las 24 a 48 horas, y esto va a consistir en ¿qué? Al tener una solución de continuidad ósea, ¿sí? Se va a ver lesión de la microcirculación ósea, y esto va a generar un hematoma dentro del foco fracturario. Este hematoma inmediatamente va a generar todo un proceso inflamatorio y activación de distintas sustancias que va a generar o que va a llegar a formar lo que es el callo óseo, ¿ok?
Posteriormente pasa la formación del callo cartilaginoso, ¿sí? Que este tipo de callo cartilaginoso es un callo blando, ¿ok? Que este callo todavía no es un callo fijo y este tiene cierta movilidad. Más adelante forma lo que es el callo óseo definitivo. Este se puede decir que es la formación del callo óseo blando y callo óseo duro. Ya en esta etapa el hueso ya se encuentra consolidado. Y si nosotros nos encontramos en esta etapa y hay que realizar una corrección debido a que no se encuentra alineada la fractura, nosotros lamentablemente tenemos que volver a romper lo que es el hueso, ¿ok? Si nosotros nos encontramos en esta etapa todavía, como es un foco móvil, nosotros todavía podemos manipularlo en cuanto al procedimiento quirúrgico. Y lo que es la remodelación del hueso, esto va a llevar de meses a años, ¿sí? Ayudar a la función del osteoclasto a remodelar ese segmento o esa solución de continuidad que presenta. Así que bueno, vamos a hablar nuevamente de lo que son las fases, ¿sí? Los distintos elementos que presenta en esta fase biológica. Como habíamos dicho, ¿sí? Esto se presenta en las primeras 24 a 48 horas, ¿sí? Y por lo general este hematoma fracturario va a estar presente hasta el día 7. La primera semana, ¿sí?, de la fractura se va a considerar una fase inflamatoria, ¿sí?, en la que habíamos dicho que va a haber una degradación del hematoma, una activación de distintas sustancias que va a llegar a generar lo que es el callo definitivo, como son interleucinas, interleuquinas, factor de necrosis tumoral. Existen distintos elementos, ¿sí? Así que bueno, esa es la primera fase, que es la fase inflamatoria. Después vamos a ir a lo que es la fase de formación del callo cartilaginoso o callo fibroso, que esta ya se va a presentar a partir del día 7 hasta el día 15 o 20 aproximadamente, ¿sí? Que es la neoformación, ¿sí?, de vasos, ¿sí?, para ayudar a formar lo que es el callo definitivo. Bien, el callo primario, como habíamos dicho, es un callo fibroso, que acá comienza a formar todo lo que es el tejido óseo, ¿sí?, alrededor del trauma vascular. Y este tipo de callo, vuelvo a repetir, es un callo blando en el cual el foco todavía se considera que es un foco móvil. Bien, y la formación del callo definitivo. La formación del callo definitivo, ¿sí?, ya es cuando existe una mayor función del osteoblasto que del osteoclasto. Ya existe una neoangiogénesis, una nueva formación del vaso, ¿sí? Acá vemos un callo óseo exuberante, ¿sí?, en el cual esto se lleva a cabo entre los 2 a 3 meses. Esto es importante, porque o alguien que haya tenido una fractura y se haya inmovilizado con un yeso, ¿cuánto tiempo es el tiempo de inmovilización con un yeso? Es entre 1 mes y medio a 2 meses por lo menos, ¿sí? ¿Ok? Así que nosotros, entendiendo eso y viendo este tema, vemos que en esa etapa, ¿sí?, de 1 mes y medio a 2 meses ya se va formando lo que es el callo óseo definitivo, en el cual el foco de fractura ya no es móvil, es un foco de fractura fijo, ¿sí? Así que eso es importante que lo vayan conociendo. Ok, para saber las etapas. Y la última fase, que es la fase de remodelación, ¿sí?, es la fase en la que va a actuar más lo que son las células osteoclásticas, ¿sí?, donde va a producir una remodelación, ¿sí?, del callo óseo exuberante que teníamos. Se va a ir remodelando lo que es la parte de la fractura, ¿sí? Así que esto es importante, ¿sí?, que ustedes sepan para ver aproximadamente el tiempo de inmovilización que tiene que tener una persona que se encuentra frente a una fractura y cuánto tiempo tiene que tener. ¿Por qué? Porque
Por lo general el paciente te dice, pasa una semana, 2 semanas y todavía me dice, ya me puedo sacar el yeso, ya me siento bien, no me duele ni nada de eso. Si estamos frente a las 2 semanas, ¿en qué etapa de consolidación estaríamos? La del callo cartilaginoso o el callo blando, en el cual todavía existe una movilidad a nivel del foco y este puede llegar a generar un desplazamiento del foco de fractura y tener que nuevamente colocar el yeso o realizar otro tipo de intervención quirúrgica, ¿ok? Así que bueno, y acá vamos a hablar sobre los mecanismos osteogénicos, ¿sí? ¿Cuáles son los distintos mecanismos por el cual este va a llegar a formar lo que es el callo óseo? Teniendo en cuenta los conceptos de compresión y teniendo en cuenta el concepto de tensión, ¿sí? Así que bueno, ¿qué es osteogénesis? ¿Qué entienden por osteogénesis? Es todo el proceso de formación del hueso, ¿ok? Así que bueno, acá podemos ver osteogénesis por compresión. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Que nosotros a nivel del foco de fractura, si realizamos un tratamiento con placa y con tornillos, vamos a tener dos zonas. Una que es la zona de compresión y otra que es la zona de tensión, ¿sí? Además, en este tipo de tratamiento, esto es importante, con este tipo de tratamiento se neutraliza la fuerza de torsión, cizallamiento y flexión. ¿Qué quiere decir esto? La placa, utilizando placa, esto se denomina tornillo interfragmentario porque se encuentra a nivel del trazo fracturario y se encuentra de manera perpendicular. Al estar este tornillo de manera perpendicular, hacemos una buena compresión y evitamos este tipo de movimientos que puede llegar a ser perjudicial para la formación del callo óseo, que es la torsión, el cizallamiento y la flexión, ¿sí? Existen dos tipos de consolidación dentro de lo que es la remodelación ósea o la osteogénesis. Una que es la consolidación primaria y otra que es la consolidación secundaria. La consolidación primaria, ¿sí?, es aquella en la que va a existir cero movilidad a nivel del foco de fractura, ¿sí? Y esta va a estar mediada por los osteocitos, ¿sí?, que habíamos dicho que la primera diapositiva, que es la célula más abundante en el hueso. Y este osteocito va a generar todo lo que es la consolidación ósea, ¿sí? Otra cosa importante dentro de la consolidación primaria es que en la consolidación primaria no esperemos ver un callo óseo. Por ejemplo, en esta fractura, nosotros en la radiografía no vamos a ver un callo óseo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no existe una micromovilidad, ¿sí? Y la osteogénesis va a estar mediada por los osteocitos, o sea, va a ser una